Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber venido a esta nueva sesión de los temas de la Casa de América. En esta ocasión, como ustedes saben, porque muchos de ustedes son asiduos a la programación de esta casa, volvemos a lanzarles una pregunta que nos parece fundamental y nos parece pertinente, que es ¿qué sabemos del Internet de las cosas? Y nos preguntamos ¿qué sabemos del Internet de las cosas? Porque es un concepto que manejamos con mucha frecuencia desde hace tiempo, pero no sabemos realmente qué significa. Y hoy tenemos tres miradas de tres expertos en la materia que nos van a dar las piezas del puzzle que nosotros vamos a unir al final de esta sesión y vamos a respondernos a la pregunta. Tres miradas diferentes que nos van a dar posturas complementarias y, como les digo, muy sugerentes. Paso rápidamente a presentar a nuestros tres ponentes. El primero de ellos es Mauricio Agudelo, que es experto en telecomunicaciones de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y que a nuestra pregunta responde con otra pregunta, que es ¿se puede acortar el camino hacia el Internet de las cosas en América Latina y el Caribe? Mauricio es experto en TIC y actualmente lidera la estrategia de banda ancha de CAF. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la tecnología y las telecomunicaciones, donde ha desempeñado numerosos cargos directivos y ha prestado servicios de consultoría estratégica y de regulación de empresas privadas y gobiernos nacionales en América Latina. Bienvenido, Mauricio, que vienes de Caracas y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. En segundo lugar, vamos a contar con la mirada de Teresa Ramos, que es profesora del Lied Business School y que propone como título, muy sugerente, el Internet de las cosas y otros sospechosos habituales. Teresa es licenciada en Física Teórica y en Música, es máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por el King's College de Londres y MBA por el Instituto de Empresa. Tiene más de 23 años de experiencia profesional liderando equipos globales de tecnología en empresas como British Telecom, Vodafone y Telefónica. Actualmente combina su trabajo de consultora en transformación digital con su puesto de directora de Innovación y Tecnología en el IE. Muchas gracias, Teresa. Y, por último, contamos con Javier Lorente, que es CMO de Telefónica On The Spot Services, cuya intervención se titula Internet de las cosas, la tienda del futuro para el consumidor del presente. Javier ha estado vinculado a Telefónica durante los últimos 20 años, donde acompañó los primeros pasos de los datos móviles, de la tele en el móvil, de los ecosistemas para apps. Conoce muy bien la transformación digital de las empresas porque ha liderado todos los proyectos de Telefónica en este campo. Y es ingeniero de telecomunicaciones y un blogger muy activo en los blogs de Telefónica y profesor en diferentes másters de transformación digital. Muchísimas gracias, Javier, y bienvenido. Gracias a todos por su asistencia y, como les digo, tres miradas, piezas de un puzzle y muchas respuestas después de esta interesante sesión. Gracias. Gracias, Ana, y bueno, muchas gracias a los asistentes. Creo que tengo tres preguntas. A las dos primeras las puedo responder muy fácil, Ana. La primera es, ¿qué sabemos del Internet de las cosas? Sabemos mucho en América Latina, pero aplicamos poco. Y a la segunda pregunta de si se puede acortar, creo que sí, pero requiere un esfuerzo muy importante. Y me ha pedido la Casa de América que dé un poco la visión de América Latina sobre esta cuestión, sobre esta problemática. Y yo quiero empezar planteando dos retos, si me ayudan con las láminas, por favor, dos retos que tiene América Latina actualmente de cara a este gran desafío. El primero de ellos es la baja productividad. Si uno mira América Latina y llega a pensar cuál sería el problema o el desafío más importante que enfrentan las economías y los países latinoamericanos es su baja productividad. Y por eso yo quisiera en los próximos 15 o 20 minutos tratar de aproximarme a la cuestión de si este concepto del Internet de las cosas, que no voy a hacer para nada técnico, creo que ahí en las próximas presentaciones puede uno aterrizar más los conceptos de tecnología y en fin, claro, que es entender si uno puede, de alguna u otra forma, incorporando un ecosistema avanzado de IoT y de Internet de las cosas en los procesos productivos, en las cadenas productivas, en los clústeres productivos de América Latina, tener un disparador en materia de productividad. Y yo creo que la respuesta es que sí. ¿Y por qué nos preocupa esto desde América Latina? Si uno, desde CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina,
tomamos los últimos 35 años de desarrollo en la región y los partimos en quinquenios, en grupitos de 5 años, lamentablemente nos damos cuenta que de estos 7 grupos de 5 años, 5 de ellos tenemos o hemos tenido comportamientos, contribuciones negativas en materia de lo que es la productividad multifactorial al crecimiento económico. En uno de ellos el crecimiento de la productividad fue 0 y donde crecimos, que fue a comienzos de la década del 2000, pues el crecimiento no fue muy importante. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué se esconde detrás de esto? Pues unas tasas de crecimiento del ingreso económico o del ingreso bruto de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de América Latina, bastante bajos. Si ustedes miran, por ejemplo, en un periodo de 45 años, desde 1960, el ingreso per cápita, es decir, la capacidad que tiene de adquisición o el poder adquisitivo de los latinoamericanos se ha mantenido constante, y detrás de esto no hay otra explicación más importante que la baja productividad. Las bajas tasas de productividad de América Latina afectan el crecimiento del ingreso per cápita en la región. Y entonces parto yo por tratar de entender, bueno, ¿dónde estamos ubicados en materia de Internet de las cosas? Y más allá, ¿dónde está ubicada América Latina en materia de digitalización? ¿Dónde está básicamente el desarrollo de lo que es la economía digital, de dónde es todo ese proceso de digitalización de los países, de las ciudades, en fin, de las economías? Y creo que hay un camino largo, como lo mencionábamos al principio. Si ustedes miran, por ejemplo, el diagnóstico de lo que era el desarrollo digital de América Latina y lo comparaba, por ejemplo, lo comparaban con economías más avanzadas, aquel grupo de economías que están en la Organización de los Estados de la Cooperación Económica para el Desarrollo, pues en una escala de 0 a 100, América Latina tiene un desarrollo digital, digamos, intermedio. Alcanza un puntaje de 48 puntos, muy por debajo de lo que alcanzan las economías desarrolladas. Y tratamos de entender, bueno, si no hacemos nada, si no aceleramos en este camino, si no aumentamos la velocidad, si no acortamos el camino, pues vamos a llegar a un escenario de una brecha que seguramente se va a seguir ampliando. Y ustedes lo ven aquí, vamos a llegar en un plazo de cerca de 12 años a una brecha, ¿cierto?, importante, un desarrollo que ciertamente va a avanzar de 48 puntos a cerca de 67 puntos, pero con una brecha básicamente importante cuando la comparamos con América Latina, con las organizaciones de países más avanzados. La pregunta es, ¿cómo hago yo y por qué es importante lograr un quiebre en esa tendencia del desarrollo digital de América Latina? Y esto es importante, básicamente, la buena noticia es que hay una relación positiva, una correlación positiva, dejando ciertas cosas aparte entre lo que es el desarrollo digital de una economía o la incorporación, la adopción masiva de tecnologías de información, tecnologías digitales y de comunicaciones, no solamente por parte de las empresas, sino de los ciudadanos, de los gobiernos, en crear un entorno productivo, un entorno favorable para que las empresas desarrollen y tomen unas decisiones de inversión que permitan romper estas brechas de productividad. Algunos modelos que hemos desarrollado, algunos estudios que se han hecho, muestran básicamente una correlación positiva entre lo que es la digitalización y la productividad. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por dónde empezar? Y empecemos por el nivel más micro, el nivel más desagregado de lo que es la productividad. ¿Dónde arranca esta historia? Arranca, obviamente, por los establecimientos, las pequeñas, las medianas empresas, que son quienes en últimas toman las decisiones de inversión, toman las decisiones de desarrollar modelos de negocio, toman las decisiones de comprar insumos, de cómo llegar al mercado, básicamente con una oferta de productos que tengan cierto valor. Y el siguiente nivel ciertamente son los subsectores económicos. Si yo soy una pequeña empresa que vende telas o textiles o fabrica ropa, pues hago parte de un subsector económico más avanzado que puede ser los textiles. Y si esa productividad la seguimos llevando a un nivel más avanzado, pues tenemos, por ejemplo, el sector de la manufactura, ¿cierto? Y así llegamos básicamente a lo que es la productividad de las economías. Y esto lo digo básicamente porque nosotros, de alguna u otra forma, lo que queremos hacer es
incorporar este concepto del Internet de las Cosas, del IoT, a nivel de cómo logramos que las decisiones o que el entorno productivo de estos pequeños establecimientos, de estas empresas, pues tengan, digamos, o favorezcan un entorno de desarrollo de la productividad que permita una combinación de los factores, de los insumos, como el capital, como el trabajo, ¿cierto?, de una forma más eficiente y genere impactos importantes en lo que es el crecimiento del ingreso o del producto de este pequeño establecimiento hasta llevarlo a una productividad de la economía mayor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en América Latina tenemos muchas pequeñas empresas, tenemos cerca del 99% de la base empresarial de América Latina son pequeñas y medianas empresas con una problemática adicional, niveles de productividad muy bajos. Si ustedes comparan, por ejemplo, esa barra azul que ustedes tienen ahí son las microempresas y las pequeñas empresas, se requieren cerca digamos, en términos sencillos, de 10 microempresas para lograr la productividad que tiene una empresa tipo grande en América Latina, por no mencionar, digamos, las brechas de productividad entre lo que son las pequeñas y medianas empresas de América Latina con empresas de tamaño menor, por ejemplo, en Europa, donde las brechas llegan a ser casi de 7 veces. Ahí hay un tema importante de trabajo. ¿Y por qué muestro esto? Porque al final lo que nosotros queremos hacer es lograr la incorporación de las tecnologías digitales, del Internet de las Cosas, en los procesos productivos, pero logrando unos encadenamientos productivos que permitan básicamente o que faciliten que estas grandes empresas que tienen brechas, que no tienen brechas de productividad tan importantes, pues tengan unos efectos cascada, unos efectos de derrame importantes sobre los otros sectores, sobre las otras empresas de esos subsectores económicos. Ahora, la pregunta que decíamos es, bueno, estas pequeñas empresas necesitan un entorno productivo favorable, llamémoslas unas instituciones económicas, acceso, por ejemplo, a financiamiento, desarrollar, digamos, su modelo productivo en un entorno de competencia favorable, acceso básicamente a unas reglas de juego claras, certidumbre económica, pero también requieren de un entorno digital que les permita incorporar tecnologías, bien sea avanzadas, como por ejemplo lo que es la banda ancha, el comercio electrónico, tecnologías tipo computación en la nube, hasta tecnologías, si se quiere, disruptivas, como puede ser el Internet de las Cosas o comunicaciones de quinta generación móviles, como puede ser, por ejemplo, el Big Data en la toma de decisiones empresariales en América Latina. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo estamos acá? Y quiero empezar por esta lámina que parece básicamente una ameba, pero que muestra básicamente un esquema de circulación de valor donde el ecosistema digital, como lo conocemos actualmente, está principalmente centrado en lo que es la conectividad y llevar servicios digitales a las personas. Y el centro de esta conectividad básicamente es poder ofrecer servicios de Internet a los hogares, ¿cierto?, que puedan, por ejemplo, acceder a servicios de video streaming o puedan acceder a servicios de gobierno en línea o puedan tener, por ejemplo, servicios de bancarización electrónica soportados básicamente en una serie de aplicaciones, de software, de infraestructuras y en un marco legal que habilite las inversiones y la expansión de este ecosistema digital. Un ecosistema digital que está cambiando y cada vez básicamente derivado de conceptos como la convergencia digital, la convergencia tecnológica, se hace cada vez más borroso las fronteras entre estos componentes del ecosistema digital, entre esa circulación de valor y empieza a aparecer un nuevo ecosistema, un ecosistema donde ya la conectividad no es el foco de esa conectividad, no es necesariamente el ser humano o las personas, sino empieza a aparecer un ecosistema diferente y aquí trato un poco de empezar a responder la pregunta un poco tarde de qué es el ecosistema o el Internet de las Cosas. Y aquí básicamente es un esquema de circulación de valor donde lo que buscamos es, por un lado,
tener dispositivos, objetos, máquinas conectadas a Internet, ¿cierto? Soportados obviamente en una infraestructura que, como lo veremos más adelante, seguramente requiere básicamente la habilitación, por ejemplo, de espectro para el desarrollo de lo que son las comunicaciones inalámbricas de alta velocidad con muy baja latencia, la siguiente generación de comunicaciones móviles como el 5G, unos marcos de política que habiliten la ciberseguridad. Vemos, por ejemplo, algunas cifras muestran que en los próximos 5 años habrán cerca de 26.000 millones de objetos conectados, máquinas, autos, aparatos, dispositivos en los hogares conectados a Internet que van a requerir básicamente unos esquemas regulatorios, por ejemplo, en ciberseguridad, en estandarización, ¿cierto? En interoperabilidad, para que esto pueda obviamente expandirse y desarrollarse. Y lo que es importante básicamente ver es, si yo uno estos dos ecosistemas, el de las personas y el de las cosas, y trato de ver cómo está América Latina en esos desarrollos y en ese esquema de circulación de valor, ya lo anticipábamos al principio, pues la respuesta no es muy favorable, ¿no? Vemos básicamente cómo este ecosistema parte, lo decíamos, desde lo que son las infraestructuras digitales, en el caso, por ejemplo, de lo que es el Internet de las cosas, servidores seguros, ciertos centros de datos avanzados, infraestructuras de banda ancha tipo 4G o 3G, cierto, que permitan la conectividad de esos dispositivos, de esas máquinas a nivel, por ejemplo, de servicios de telemedicina, lo que es, por ejemplo, la manufactura, la gestión de los procesos, automatización de las cadenas productivas, de la operación, cierto, de la logística, de los puertos, en fin, pues se requiere una infraestructura digital que, por ejemplo, habilite no solamente lo que es la conectividad de dispositivos móviles como las tabletas, los celulares, sino dispositivos que van a estar ubicados bien sea en las ciudades, recopilando información o recogiendo información que permita la gestión una mejor gestión de parte de los alcaldes, pero también una mejor toma de decisiones por parte de esas empresas, y así básicamente hasta el desarrollo de aplicativos y de modelos de negocio que soporten este nuevo ecosistema de las cosas. Y aquí básicamente encontramos, si ustedes ven, por ejemplo, en estos 8 factores que habilitarían ese ecosistema y lo comparamos contra un grupo de economías más avanzadas, ¿cierto? Pues América Latina tiene todavía, nosotros creemos, 3 grandes retos a futuro. El primero es cerrar la brecha digital, es decir, está muy bien hablar del Internet de las cosas, de ese nuevo ecosistema que parte del Internet de las personas al Internet de las cosas, pero lo que es importante es que todavía en América Latina hay cerca de un 42% de la población que no tiene acceso a Internet, que no usa Internet de manera periódica. Cerca del 55% de los hogares en la región no tienen acceso a Internet de banda ancha, como todos aquí en este auditorio tenemos desde nuestros hogares o desde nuestras casas. El segundo gran reto es, bueno, listo, superemos ese punto y pensemos en cómo logramos la incorporación de ese segundo ecosistema en las empresas. Y ahí la brecha es importante, 24% nos separa de acuerdo con indicadores con el índice de digitalización de la producción que nosotros calculamos en CAF, soportado básicamente en que la OSD tiene cerca de 3 veces más conexiones máquina a máquina que América Latina. Y el tercer gran desafío es que no hemos logrado consolidar un mercado de 600 millones de personas que permitan generación de modelos de negocios soportados, por ejemplo, en plataformas digitales como es el comercio electrónico. Y todo esto tiene una base importante y es la baja inversión relativa que hacemos en redes de banda ancha. Invertimos cerca de la mitad de lo que invierten las economías avanzadas en infraestructura de comunicaciones móviles. Y la pregunta aquí, ya para ir terminando en los siguientes 5 minutos, es: ¿puede este entorno IoT, si yo soluciono y me enfoco básicamente en estos 3 grandes derroteros, tener un impacto importante en lo que es la productividad? Y nosotros creemos que la respuesta es sí. Básicamente porque en la medida en que yo incorporo estas nuevas tecnologías, voy a habilitar, por un lado, la optimización de procesos productivos, ¿cierto? Voy a permitir básicamente la automatización, la gestión, soportada en todo lo que es la nueva cadena de valor del Internet de las cosas. Voy a transformar los negocios, los modelos de negocio actuales. Básicamente, en el siguiente esquema es importante entender básicamente cómo podemos incorporar estas soluciones digitales, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo,
no solamente el Internet de las cosas como una plataforma que habilita la gestión de los datos avanzados, lo que es la masificación de los datos en los diferentes sectores económicos o subsectores. Y aquí básicamente el reto es fuerte, porque si ustedes se dan cuenta, América Latina ha avanzado de forma importante en la incorporación de tecnologías emergentes en lo que es, por ejemplo, la cadena de valor, desde lo que es el aprovisionamiento, de la relación entre las empresas con la compra, por ejemplo, de insumos a través de tecnologías digitales, lo que es el procesado, ya cierto, de los procesos de manufactura, de operación, ¿cierto? Hasta lo que es la parte de arriba, de abajo de la cadena de valor en la distribución, la relación básicamente con los clientes y la comercialización. Hay unos desafíos soportados básicamente en que hemos adoptado tecnologías, digamos avanzadas o maduras como banda ancha por parte de las pequeñas, las medianas empresas. Todas han incorporado, por ejemplo, sistemas de software avanzados para gestión de la producción, en fin. Pero lo que es el uso o la aplicación de estas tecnologías en lo que son los otros eslabones de la cadena de valor todavía sigue siendo un reto importante. Colombia, que es la economía, digamos, más avanzada de América Latina en materia de digitalización de la producción, tiene unas brechas todavía significativas con las economías más avanzadas. Y aquí hay tres temas importantes. Lo primero aquí es los datos, ¿cierto? Tienen un valor importante, la información que yo puedo tener básicamente de mi proceso productivo, ¿cierto? Es cómo yo genero un acceso cada vez mejor y manejo a esta información. Lo segundo es cómo hago yo que estos datos estén abiertos para el uso, no solamente de lo que es la modelo de innovación abierta, sino cómo estas empresas pueden hacer uso de estos datos y de esta información para mejorar los procesos productivos, básicamente soportado en unas plataformas de tecnología que se conocen como Internet de las Cosas, que tiene, digamos, modelos verticalizados o modelos horizontales, dependiendo si yo tengo una plataforma que transversaliza no solamente al sector de la agricultura, de la pesca o de los textiles, sino que tiene, digamos, un impacto transversal en todas las tres, en todos los subsectores de la economía. Y aquí el tema es interesante porque, si bien es cierto, nosotros en América Latina hemos tenido unos avances importantes en materia de masificación, de infraestructura, de nuestro proceso de digitalización, todavía creemos que estamos lejos de poder llegar básicamente a incorporar tecnologías disruptivas, digamos, de un nivel de disruptividad alto en los procesos productivos. Por ejemplo, tenemos desarrollos importantes en lo que es aplicaciones de comercio electrónico, ¿cierto?, de robótica, almacenamiento en cloud, ¿cierto? Los desarrollos de 5G que requieren todavía básicamente poder mejorar la gestión y la asignación del espectro radioeléctrico que permita el desarrollo de las comunicaciones de quinta generación, lo que es básicamente la aplicación de Internet de las Cosas, blockchain, big data, aplicado, esperamos que pueda ser básicamente entre los próximos 5 o 10 años donde podamos ver una masificación de estas tecnologías en la región. ¿Por qué es importante? Básicamente, América Latina es un continente con una base agrícola importante, ¿cierto? Una base agrícola que lamentablemente tiene unos desafíos de productividad todavía muy serios, muy importantes, pero la buena noticia es que estas tecnologías disruptivas, estos nuevos modelos de negocio soportados en tecnologías o en el Internet de las Cosas, permiten, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pero eso se puede replicar a lo que es la manufactura, el transporte, la logística, sectores también como por ejemplo la telemedicina, las mismas ciudades, donde en el caso de la agricultura, el desarrollo, la masificación, por ejemplo, de sensores soportados en esas plataformas digitales va a permitir desde lo que es una mejor identificación del suelo, el control de las cosechas, un mejor control de la humedad, en fin, que va a generar, digamos, unas mejoras importantes en los rendimientos y en las productividades de los cultivos. Y aquí hay un tema y una oportunidad importante que nosotros desde América Latina, desde la banca de desarrollo como CAF, estamos trabajando fuertemente en América Latina. ¿Por qué? Si ustedes ven, este es un estudio que salió hace poco del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, donde mapean el desarrollo del Internet de las Cosas en América Latina y lo comparan con economías más avanzadas. Y nosotros lo que estamos trabajando
de forma importante, en este caso es llevando estos modelos de digitalización de las cadenas productivas o de los sectores productivos, tratando obviamente de desarrollar los conceptos de Internet industrial, de digitalización de la producción, de lo que puede ser una ruta hacia lo que es la industria 4.0 en los países de América Latina. Ya hemos partido básicamente por llevar este concepto primero al Perú, ¿cierto? Estamos trabajando básicamente en poder ver cómo un entorno favorable, una regulación favorable al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a los sectores productivos, unas políticas públicas que faciliten o masifiquen la digitalización de las pequeñas y medianas empresas donde están los problemas de productividad, pues básicamente enrolados con lo que son las grandes empresas multinacionales latinas, donde no hay tantos problemas de productividad, y desarrollando ese modelo de encadenamiento productivo, desde lo que es la adopción de infraestructuras, el relacionamiento de las empresas a nivel de distribución o compra de insumos soportados en canales digitales, la distribución, ¿cierto?, de la producción o de los servicios a los clientes a través de tecnologías digitales, el control, la automatización de los procesos digitales en las cadenas productivas, pues va a tener un impacto importante, esperamos, en la región. Y ya para terminar esta última lámina, lo que nos muestra básicamente es un análisis que estamos haciendo en Perú, ¿cierto?, donde tratamos de llevar en la práctica este concepto de lo que es el Internet de las Cosas al desarrollo de cadenas productivas en el país. Y es en cuenta las oportunidades que hay para desarrollar y para aplicar esto en el país son enormes. Por ejemplo, hemos visto cómo los sectores económicos, estos sectores económicos tienen un impacto importante y una relevancia en lo que es el Producto Interno Bruto del país. Ustedes ven ahí la columna en azul, es el peso que tiene cada uno de estos sectores en la economía peruana. La columna en verde oscuro es el nivel de digitalización actual y la columna en amarillo nos muestra básicamente cómo esas tecnologías disruptivas que les he mostrado, el blockchain, Internet de las Cosas, cloud computing, aplicado a cada uno de estos sectores puede tener un cambio importante en esas brechas de productividad históricas que tiene América Latina. Los datos y las cifras son importantes y son increíbles en lo que es, por ejemplo, la digitalización del transporte, las cadenas logísticas, la distribución, el control de la carga, y hay un impacto. Des en cuenta cómo la oportunidad de digitalización es magnífica. Y en los temas, por ejemplo, de agricultura, ¿cierto?, los crecimientos y las oportunidades son fenomenales en lo que es, por ejemplo, la agricultura de precisión, y el tema, obviamente, de la manufactura en lo que es generalmente y principalmente en la industria textil. Y con esto termino, no me excedí más de un minuto. Muchísimas gracias a la Casa de América y gracias por la atención. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Lo primero, pedir perdón ya por adelantado, porque el catarro que no me he cogido en todo el invierno me lo estoy cogiendo ahora y, de hecho, hoy he empezado a perder la voz. O sea, si me sale algún gallito, ya perdón por anticipado. Mi charla yo quiero hablar de Internet de las Cosas y otros sospechosos habituales. Cuando digo otros sospechosos habituales, mi objetivo hoy es desmitificar un poco el concepto de Internet de las Cosas y ponerlo también en el contexto de todas las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas de las que ha hablado Mauricio, explicar un poco estas tecnologías, ver cómo encaja el puzzle y ver cómo lo usamos y qué podemos esperar de esto. Entonces, por eso es Internet de las Cosas y otros sospechosos habituales de los que oímos hablar todos los días y que no sabemos muy bien cómo encajan. También quiero verlo desde un punto de vista bastante humanista. Aunque yo vengo de tecnología, yo creo que Internet de las Cosas simplemente es pues una parte más, un paso más de la búsqueda y el anhelo del ser humano de hacernos siempre la vida mucho más fácil, mucho más sencilla y de quitarnos problemas y de vivir mejor. Yo creo que en cada época, y por eso quiero explicar un poco el contexto, en cada época los seres humanos hemos cogido la tecnología que teníamos a mano en ese momento para solucionar problemas y hacernos la vida más fácil y más cómoda. Entonces, hace unos años fueron otras cosas
ahora mismo está siendo Internet de las cosas. Pero Internet de las cosas es simplemente un paso más en esa búsqueda del ser humano de tener una vida más fácil. Y en esa búsqueda del ser humano yo me puse a buscar en Internet y dije, bueno, vamos a ver cuál es el ejemplo más antiguo que encuentro de Internet de las cosas. Bueno, y ya en serio, esto simplemente era para reforzar el mensaje, lo que había dicho antes. En cada época, los seres humanos lo que estamos intentando es la tecnología que tenemos a mano y a nuestra disposición, ponerla a nuestro servicio para que nos facilite la vida. En este caso, la manera que tenían era pues, las palancas, las ruedas, los engranajes y las cuerdas, que era la tecnología que tenían en ese momento. Nosotros ahora, con Internet de las cosas, quiero empezar a ver un poco cómo la usamos y luego de ver cómo la usamos, explicar lo que es. Entonces, si partimos del punto de vista de que el ser humano se quiere hacer la vida más fácil, vamos empezando desde nosotros hacia afuera. Si yo me quiero hacer la vida más fácil y solucionarme problemas, lo primero empiezo por mí misma. Entonces, ¿qué quiero? Pues quiero comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Y entonces me pongo unos sensores. ¿Cuántos de vosotros aquí utilizáis Fitbit? Las manos para arriba. Bueno, pues los que tenéis Fitbit estáis ya metidos de cabeza o de muñeca en el Internet de las cosas. O sea, yo quiero mejorar mi vida, entonces cojo un aparato, una tecnología que es el reloj y con el reloj empiezo a medir mis constantes vitales, lo que he andado, lo que he dormido, lo que he comido, cuántas calorías tiene y cuántos kilos he perdido desde Navidad. Esa funcionalidad yo la tengo en off. Entonces, empezamos por eso. ¿Qué más cosas? Si yo estoy sano y bienestar es un Fitbit, pero si yo lo que tengo son problemas de salud, a lo mejor lo que quiero, perdón, ya empiezo con el agua, si yo lo que tengo son problemas de salud, a lo mejor lo que quiero es monitorizarme y es tener sensores que me midan la presión arterial, el azúcar en sangre, el nivel de sudoración, la temperatura corporal y que esos sensores le lleven la información directamente a mi centro de salud sin que a mí me moleste nada y que en el centro de salud mi médico esté analizando esa información y me avise si hay algo que se va fuera de rango. Esto es Internet de las cosas. Internet de las cosas aplicado a mí. Segundo, los humanos queremos mejorar nuestra vida, primero nosotros, luego nuestro entorno. ¿Qué es lo primero que yo quiero mejorar? Mi casa, domótica, casas inteligentes. Entonces yo quiero controlar la temperatura de mi casa, la humedad de mi casa, cuándo se encienden las luces, cuándo se apagan. Yo es que tengo problemas con las plantas porque, y esto es en serio, a mí se me mueren hasta los cactus porque se me olvida regarlos. Entonces yo lo que quiero es algo inteligente, un sensor inteligente en la tierra de mis plantas que detecte cuándo hay que regarlas. Los cactus no se riegan igual que las orquídeas ni igual que la enredadera, que las riegue cuando tienen que regarlas y les eche el abono cuando tienen que echárselo. Yo quiero una casa de esas, que esté facilitado por las máquinas porque a mí la cabeza no me da para regarlas. Entonces ya vemos aplicaciones del Internet de las cosas a nuestra persona, a nuestro entorno. Salimos de nuestro entorno más cercano y entonces vamos al transporte, el transporte inteligente. Yo estoy en mi casa y quiero ir a otro sitio. Y para ir a otro sitio, pues qué maravilla, los coches sin conductor. Yo me monto en un coche y el coche me lleva. Y no solamente eso, sino que además el coche sabe cómo llevarme para no pillar tráfico. Y sabe cómo llevarme para ir, no sé, si yo quiero ver algún paisaje interesante, pues a lo mejor me lleva por la ruta más paisajística, a lo mejor me lleva por la ruta. Si yo lo que me gusta es ir en moto, me lleva por la mejor ruta con las curvas para tener un viaje más interesante. Entonces, ahí tenemos el transporte inteligente. Luego, cuando llego a mi trabajo, el trabajo puede ser un trabajo en oficina o un trabajo en una fábrica. Un trabajo en una oficina,
Pues yo lo que quiero es que las máquinas me lo hagan lo más agradable posible, que las persianas se bajen cuando se tienen que subir, volvemos otra vez al tema de la temperatura, volvemos, por ejemplo, al tema de gestión de residuos, cuando se vacían las papeleras, cuando no se vacían las papeleras, cuando se limpian los cuartos de baño. Si yo trabajo en una fábrica, yo lo que quiero es tener las piezas que necesito cuando las necesito, no tenerlas en stock y esperando. Quiero también que la reposición sea lo más automáticamente posible, que yo no tenga que estar pensando si me quedo sin stock, si el stock está bajo. Quiero también mantener mi fábrica sin tener que pararla. A mí me gustaría que las máquinas que tengo me avisaran y levantaran la mano y me dijeran: Teresa, que estoy a punto de averiarme. Teresa, que aquí esta ruedecita está un poco floja, sin tener yo que parar la fábrica para hacer un chequeo y comprobar que todo está bien. Si en lugar de eso yo tengo una empresa de logística, no sé, un DHL, si pensáis bien, en DHL hay un esfuerzo ímprobo en gestionar los recursos humanos, gestionar los conductores, los repartidores, los que preparan las entregas, gestionar la flota, gestionar los camiones, gestionar los coches, gestionar los combustibles. Y bueno, ya cuando hay que llevar todos los vehículos a que pasen la ITV, yo no sé cuánto tiempo puede estar la flota parada. ¿Y no sería maravilloso que yo tuviera algo? Que me dijera, mira, no tienes que llevar tus camiones a pasar la ITV, sí, no tienes que llevarlos a revisión, porque los propios camiones van a tener unos sensores que te van a decir cuándo van a necesitar mantenimiento. Es más, estos mismos sensores se van a comunicar directamente con el garaje o el concesionario se va a comunicar directamente con la empresa, con la proveedora de los recambios, y todos ellos se van a comunicar con tu agenda y te van a poner ahí el momento en que tienes que ir, la cita con el garaje, para que tú lleves tu coche o tu camión, todas las piezas estén preparadas y no tengas que esperar. Maravilloso, ¿no? Pues eso es Internet de las cosas. Parte de eso es Internet de las cosas. Mauricio mencionaba agricultura. Bueno, si yo soy agricultor, o aunque no sea agricultor, todos comemos frutas y verduras. A mí me interesa que mi suelo esté preparado lo mejor posible, que tenga abono, que tenga agua, no regarlo demasiado, no regarlo demasiado poco. ¿Cuándo van a venir las plagas? ¿Cuándo tengo que dejar la tierra en barbecho? ¿Y no sería maravilloso tener algo que me hiciera todo eso y que simplemente me diera los resultados? Bueno, pues eso es Internet de las cosas. Otro que a mí me tiene maravillada, y este caso de uso yo quiero ser la primera en probarlo, es el turismo inteligente. El turismo inteligente pues es lo mismo, Internet de las cosas aplicado al turismo. Airbnb, yo tengo mi piso alquilado en Airbnb y entonces puedo gestionar con Internet de las cosas la temperatura, el agua, el aire acondicionado, asegurarme de que siempre hay champú, de que siempre hay toallas limpias y de que siempre hay papel higiénico allí esperando a que vengan mis invitados. Eso, por ejemplo. Y el caso de uso que a mí me tiene loca es la maleta inteligente, que es la maleta que te sigue y no la tienes que arrastrar. Y es más, cuando sale ese momento, cuando bajamos del avión y estamos esperando en la cinta transportadora que salga nuestra maleta y nuestra maleta no sale, no pasa nada porque ya tienes tu maleta que te reconoce y te sigue. Todos estos casos de uso son hechos posibles, son ahora ya posibles o serán hechos posibles en el futuro y en un futuro muy cercano por el Internet de las cosas. Entonces, si analizamos estos casos de uso, lo que tienen todos en común, y de ahí le viene el nombre de Internet de las cosas, es que las cosas están hablando unas con otras y comunicándose y dándose información que a mí me hace la vida mucho más fácil. Y esto en realidad ya lo sabía Walt Disney cuando hizo La Bella y la Bestia. Las cosas hablando entre sí. La arquitectura de Internet de las cosas es un poco más complicada, pero no mucho más complicada. Internet de las cosas se basa en que a los objetos le ponemos unos sensores, esos sensores miden cosas de su entorno y esta medición, estos datos, se mandan a través de Internet a una plataforma. En esa plataforma los datos se recogen, se limpian, se analizan, se procesan y se toman una serie de decisiones. Y basándome en esa serie de decisiones se ejecutan una serie de acciones. Y eso es Internet de las cosas.
simplemente eso. Entonces, yo he hablado, y esto es muy importante, Internet de las cosas, todo se trata de datos. Bueno, y no solo Internet de las cosas, ahora mismo todo el mundo está hablando de datos y de información y datos. Y en Internet lo que estamos hablando es que los objetos tienen sensores y los sensores producen datos. Y las decisiones basadas en datos. Pero, y aquí es mi pregunta, ¿cuál es la diferencia o cuál es la relación entre datos e información? ¿Es lo mismo datos que información? Uy, qué silencio. Bueno, pues no. Estos son datos. Estos son datos. Y de aquí, aparte de un estupendo dolor de cabeza, no podemos sacar mucho, así, a simple vista. Entonces, yo siempre digo que los datos y la información es un poco como el cuento del patito feo. ¿Os acordáis del cuento del patito feo, que nadie lo quería y que luego se convierte en el cisne? Pues los datos y la información es un poco eso. Los datos son las medidas, los números, lo que nos dan los sensores. Pero con eso, en realidad, nosotros no podemos hacer nada o no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es coger esos datos que nos están dando los sensores, procesarlos y transformarlos en información, y una vez que los datos son información, ya podemos tomar decisiones y ejecutar acciones basados en esa información. Y esto lo digo porque esto ya engancha con una tecnología que os suena mucho, que es Big Data. Entonces, en el principio, y aquí es cuando empiezo a hacer el encaje con el puzzle de las nuevas tecnologías, en el principio fue el dato. Y es con lo que empezamos todo, con el dato. Y esto que os voy a dar ahora es un mapa, lo que yo considero el mapa de todas las tecnologías actuales, cómo encaja este puzzle y cómo nos beneficia a nosotros. En el principio fue el dato. ¿Qué pasa con los datos? Los datos se generan y se recogen. ¿Cómo se generan esos datos? Los datos se generan con Internet de las cosas, se generan con redes sociales, se generan con nuestros dispositivos móviles, con el móvil de toda la vida. Los datos también se generan como se han generado toda la vida, con lápiz y papel, cuando te hacen una encuesta por la calle. Los datos, ya vemos todas las nuevas tecnologías que sirven para generar datos. Una vez que tienes generados esos datos, ¿qué haces con ellos? Pues los guardas. Si los quieres usar, una vez generados, los guardas. ¿Y dónde los guardas? Y aquí tenemos otra de las grandes tecnologías, que es Cloud Computing, computación en la nube. Otra gran tecnología que yo encajo aquí, aunque esto hay grandes debates, es blockchain. Blockchain es una manera de almacenar datos y almacenar información. Tiene otras ventajas, pero yo la encajo aquí. Recogemos los datos, los almacenamos. Computación en la nube, blockchain. Una vez que los tenemos almacenados, ¿qué hacemos? Los procesamos para conseguir la información de esos datos. ¿Cómo los procesamos? Con Big Data. Coges los datos, los limpias, los preparas, los estructuras y los estudias. Y eso es, siempre digo, eso es simplemente Big Data. Simplemente entre comillas. Pero bueno, eso es la tecnología de Big Data. Hasta este momento solo teníamos datos. Ahora ya pasamos a tener información. Es decir, con lo que tenemos ya podemos tomar decisiones. Y estas decisiones normalmente aquí lo que nos ayuda es la inteligencia artificial, que es la que nos ayuda a todos esos datos procesados, analizarlos y tomar decisiones. Y una vez que tomamos esas decisiones, podemos decir, bueno, esas decisiones que hemos tomado podemos implementarlas en un soporte físico, que sería el hardware, y aquí tenemos la robótica, o podemos implementarla en un soporte lógico, que es el software. Y tenemos tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada. Y bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para, en nuestra vida y en nuestras empresas, en las empresas y en la industria, y aquí viene la industria 4.0, mejorar los procesos, mejorar la cultura de las industrias. Y todo esto tiene que estar sustentado en una capa, y esto es el gran problema que yo veo de Internet de las cosas, ciberseguridad.
Porque sí, tenemos datos y tenemos información, pero ¿cómo nos aseguramos que esos datos y esa información son los correctos y que nadie se ha metido y ha estado jugando con ellos y ciscando con ellos y nos lo ha cambiado y no nos dan la información que nosotros queríamos y no es veraz? Entonces, todo esto está sustentado por la capa de ciberseguridad. Y esto sirve para que seamos más felices y tengamos una vida mucho más fácil. O sea, todas estas tecnologías lo que quieren es conseguir que tengamos una vida más fácil y más feliz. Y esto es como veo yo el encaje de las tecnologías y del Internet de las cosas. Internet de las cosas es un eslabón más en una cadena de valor que está poniendo todas las tecnologías actuales unidas para llevarnos a nuestro objetivo último, que es tener una vida más sencilla y más feliz. Esta es la cadena: recolección, almacenamiento, procesamiento, implementación y objetivo final. Todo ello apoyado por ciberseguridad para asegurarnos de que los datos y la información son los reales y no han sido manipulados. ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que facilita que esto esté ocurriendo ahora? Y está muy bien el timing de esta conferencia porque, como estamos con lo del Mobile World Congress en Barcelona, pues esta transparencia prácticamente no necesito decir nada. Una de las cosas de las que más se está hablando hoy en día es, en el mobile es 5G. ¿Y por qué 5G? La ventaja de 5G, de la quinta generación de móviles, es que nos da mucha velocidad, probablemente lo hayáis oído en televisión, alta velocidad y baja latencia. Lo de alta velocidad, yo digo, vale, imagínate, tienes mucha información. Esto es, imagínate que tú vas con tu pandilla, con tus 50 amigos, te vas a una fiesta, os vais de capea. Entonces, cogéis un autobús. Si los 50 vais en el autobús, pues vais todos juntos por la autopista, fenomenal, y llegáis allí a la vez. Pero imaginad que en vez de eso vais cada uno en vuestro coche. Entonces, si cogemos esto como analogía de 5G, alta velocidad es que vais todos por la autopista. Y claro, como es autopista, vais a mucha velocidad. La baja latencia, que es un término que oíais mucho, baja latencia quiere decir, en términos de tecnología, la información no se manda como un chorizo todo junto, sino que se manda por paquetitos. Entonces, el problema es que si mandas toda la información en paquetitos, para poderla entender cuando llega, tú tienes que tener todos los paquetitos. Si te falta alguno, no lo entiendes. Entonces, tú puedes ir en un sitio a mucha velocidad, pero los paquetitos aquí al final llegan desordenados y uno llega mucho más lento que el otro. Con lo cual, que el primero haya llegado muy rápido no te sirve de nada si el último ha llegado muy lento. Entonces, eso es el concepto de latencia. Tú vas a la fiesta, a la capea con tus amigos y cada uno vais en vuestro coche por la autopista. Vale, es una vía muy rápida. Pero no podéis empezar la fiesta hasta que el último amigo con el último coche haya llegado. Entonces, de nada te sirve que tú hayas sido el primero y hayas llegado media hora antes. Entonces, ese es el concepto de latencia y eso es por lo que ahora mismo 5G tiene dos ventajas: alta velocidad y baja latencia. Alta velocidad, los datos van muy rápido. Baja latencia, los datos que necesitas para tener un paquete entero van todos muy juntos y no te hacen esperar. Esto es en términos así un poco... Bueno, eso es una de las tecnologías que lo están posibilitando. Otra de las tecnologías, Big Data. ¿De qué me sirve tener tantos datos si no los sé procesar y analizar? Bueno, pues los puedo recolectar, pero no me van a servir para nada. Y Big Data es una tecnología que me está ayudando, a procesar esos datos. Otra tecnología que está haciendo posible Internet de las cosas, que los sensores son cada vez más pequeños y más baratos. ¿Os acordáis? No sé si alguien se acordará, cuando los teléfonos móviles, los primeros que salieron, eran un maletín así, que había que llevarlo de la mano. Pues imaginaos, de eso a esto. Los sensores son cada vez más pequeños y más baratos. Y otra cosa que es muy poco glamurosa, pero que es muy importante, las baterías. La vida de las baterías son cada vez más pequeñas, más ligeras y más duraderas. Ya sé que las de los móviles a lo mejor no. Y esto es muy importante en Internet de las cosas, porque imaginaos, para una de las cosas que se utiliza es para residuos tóxicos. Yo tengo un depósito con residuos tóxicos y tengo unos sensores
que me dicen cuándo tengo que ir a vaciar el depósito y a tirar esos residuos. Imaginad que esos sensores se quedan sin batería cada 2 días. ¿Tienes que mandar a una persona cada 2 días al tanque de residuos tóxicos a que cambie la batería? Pues a lo mejor no te merece la pena. O sea que son estas tecnologías, baterías, sensores, Big Data, telecomunicación 5G. También otra tecnología es el Wi-Fi, las conexiones inalámbricas, las redes inalámbricas. Si las cosas van a estar hablando unas con otras por red inalámbrica, cuanto mejor y más avanzada sea la red inalámbrica, mejor puedan hablar. Entonces, eso es otra vez el encaje de Internet de las cosas dentro del mapa de la tecnología actual. Estas son las tecnologías que nos lo facilitan. Pero esto tan bonito, ¿qué problemas tiene? Los problemas yo creo que Mauricio los ha mencionado todos, o por lo menos todos los que yo voy a mencionar. Un gran problema, y para mí yo creo que el más gordo, es la ciberseguridad. Y aquí hace unos años, no sé si os acordáis, Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, salió una noticia que estaba viendo una serie de televisión Homeland en la que a un político lo matan cambiándole el marcapasos. Y entonces, de hecho, Dick Cheney, el presidente de Estados Unidos, fue a su médico y le pidió, por favor, que inhabilitara la wifi de su marcapasos. Porque, ¿te acuerdas, verdad? Que en ese momento decías, ¡qué locura! Los marcapasos llevan wifi y si alguien accede a tu wifi, te hackean tu marcapasos y te pueden provocar un ataque al corazón. Eso yo creo que fue una muestra muy, muy temprana de los problemas de ciberseguridad. Si tú tienes todo tu entorno conectado, todos tus datos van a ser mandados a través de Internet, almacenados en una nube, procesados en Big Data, también procesados y con decisiones extraídas con inteligencia artificial. A mí me entra un poco de paranoia de, oye, van a estar bien guardados y seguro que nadie los va a tocar y quién tiene acceso a esos datos y no los van a modificar. O sea, todos los temas de ciberseguridad desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista legal. ¿Cómo se va a gestionar la legislación de esos datos? ¿Qué va a ser público? ¿Qué no va a ser público? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Yo creo que esos son 2 temas dentro de la seguridad, la ciberseguridad y la parte legal. Y luego también está otro tema que ya lo estamos sufriendo ahora, que es en términos muy grandilocuentes, la interoperabilidad. Que lo miras así y dices, uy, qué palabra. Pero eso ahora mismo lo sufrimos todos. Tú tienes un iPhone y vas a casa de tu amigo que tiene un Android y es que ni siquiera el cargador te vale y te quedas sin batería porque no te vale. Entonces, si ahora eso ya lo estamos sufriendo con una tecnología tan básica como son los móviles, imaginaos Internet de las cosas cuando estemos en pleno apogeo, todas estas plataformas, todos estos sistemas. Hay que asegurarse que los diferentes productores y los diferentes proveedores de estos sistemas utilicen protocolos que puedan hablar entre ellos, sensores que puedan hablar entre ellos y tecnologías que puedan hablar entre ellos. Entonces, yo creo que los 3 grandes retos, ciberseguridad, legislación e interoperabilidad. Y, bueno, si no trae nada más, yo con que Internet de las cosas acabe con chistes como este me conformo. Porque no sé si os ha llegado, esto es un chiste que ha estado circulando por WhatsApp hace poco, de uy, se ha encendido esta lucecita en el coche, ¿qué significará? Bueno, pues en el mundo de Internet de las cosas, tu coche no se va a comunicar contigo, tu coche se va a comunicar con el taller y el taller te va a mandar a ti una nota diciendo pásese por aquí dentro de media hora que hay que cambiarle el aceite. O sea que en el mundo de Internet de las cosas yo espero que estos chistes ya no tengan lugar. ¿Alguna pregunta? ¿O preguntas ahora o después? ¿Ahora? Después. Pues muchas gracias. Más perfecto de transmisión de música. Hilo musical en hogares felices. Hilo musical en empresas de vanguardia.
cursos de idiomas y los últimos ritmos pop en Hilo Musical. Hilo Musical, Castellana 112, Madrid. Generalísimo Franco 466, Barcelona, y establecimientos autorizados. Buenas tardes. Con mis compañeros voy a daros un poquito también mi visión de lo que considero el Internet de las cosas, ¿no? He querido titular así la charla porque me gustaría, de los 3 mensajes que os pueda transmitir hoy, que uno fuera en línea un poco con lo que decía Teresa. Las necesidades están latentes y está ese deseo de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas más fáciles. Pero el Internet de las cosas no nos genera una necesidad nueva, simplemente nos habilita cosas que realmente nos vienen bien. Y dentro de ese entorno quería contaros un poco cómo está evolucionando el campo del retail, enfocado al Internet de las cosas, ¿no? Pero ese primer mensaje, quería empezar con este vídeo, que además es la forma en la que nació la compañía en la que estoy trabajando, que es el Hilo Musical, que a algunos os sonará, porque son tecnologías que facilitaban, estamos hablando de los años 60, un acceso tecnológico que no era posible de otras formas, y se transmitía, en ese caso, streaming de música, ¿no? Lógicamente, si hoy lo hiciéramos, este anuncio no plantearíamos esa familia feliz con ese señor fumando la pipa y la mujer que le trae, ni esa empresa de vanguardia, que habéis visto la empresa de vanguardia, ni por supuesto tendríamos la oficina en la avenida del Generalísimo Franco en Barcelona, ¿no? La realidad es que el mundo, todas las tecnologías y no solo Internet de las cosas, está haciendo cambiar el mundo. Seguro que habéis visto la multitud de miles de millones de minutos de YouTube que se suben a la hora, el número de mensajes, etc. Estamos viviendo en un mundo donde nos hemos acostumbrado a estar hiperconectados, ¿no? Y si hay alguien que no haya mirado el móvil en todo el tiempo que hemos estado aquí, que levante la mano, luego le invito a un café, ¿no? Estamos totalmente conectados, vivimos 2 realidades paralelas, ¿no? Y IoT es el último concepto que ha llegado porque abre, como explicaba antes Mauricio, un segundo círculo de interés, ¿no? Esa parte es la que nos ha llegado ahora, ¿no? Pero a mí me gustaría intentar transmitiros qué es para mí la digitalización, ¿no? No sé si algunos sabéis a qué hace referencia esta imagen. Hay que ser un poquito friki a lo mejor para saberlo, pero yo sí, o sea, yo soy friki, o sea que no hay problema. Nadie sabe a qué hace referencia. Eso es una serie de televisión. ¿No? ¿No la conocéis? Bueno, esta es una serie que se llama Fringe, ¿vale? Una serie un poquito rara, ¿no? Y me voy a permitir haceros un spoiler de la primera temporada, si es que la vais a ver, pero merece, son 7 o 8 temporadas y es un poquito rara, ¿no? No es para todos los estómagos. Pero ¿qué ocurre en esta serie? En esta serie lo que ocurre, y se da cuenta uno al final de la primera temporada, es que todos los personajes viven en 2 universos paralelos, ¿no? Tienes el Javier Lorente en un universo, que puede ser una persona simpática y tal, y el Javier Lorente en otro universo, que puede ser una persona con otro tipo de carácter, ¿no? Tiene esas dos personalidades, ¿no? ¿Qué hace la digitalización del espacio físico? Que crea puertas entre esos 2 universos, ¿no? Tengo un universo online y un universo físico. Como personas, vosotros ahora estáis escuchándome a mí y a lo mejor estáis leyendo algún WhatsApp. Estáis en 2 universos al mismo tiempo, ¿no? La tecnología del espacio físico, que es el Internet de las cosas, el Internet de las cosas al final es aplicar a elementos físicos tecnologías que hacen que se conecten a ese mundo online, lo que crea son puertas entre esos 2 universos. Y esas 2 puertas que mezclamos entre esos 2 universos permiten que hagamos cosas que antes eran impensables. Impensables por la cercanía que nos da el universo online. Supongo que alguna habéis comprado algo en una tienda a miles de kilómetros de aquí, pero habéis gestionado un aire acondicionado a miles de kilómetros de aquí. Bueno, pues el concepto es exactamente el mismo. La única diferencia es que el mundo online nace digital de partida y el mundo físico no es digital de partida, es analógico. Las transacciones, los movimientos que hace uno en el mundo físico
no tenían constancia analógica, ¿no? Entonces, en ese entorno, os voy a poner un par de casos para que entendamos qué valor aporta el conectar esto. Uno es el de la vaca conectada, que no sé si alguno a lo mejor lo habéis leído, pero profundizar un poquito más en qué consiste y cuál es el valor que le da, ¿no? Cuando hablamos de conectar una vaca, lo que hacemos es le ponemos un Fitbit a una vaca, una especie de Fitbit que mide sus constantes y, lógicamente, se le localiza, ¿no? Hay explotaciones en distintas partes del mundo que lo utilizan. El rendimiento económico, honestamente, no sé deciros si es rentable por todo lo que os voy a contar ahora de la estructura que tienen, ¿no? Pero cuando tú tienes explotaciones intensivas de ganado y tienes las vacas conectadas así, no es necesario que vayas viendo una por una si tiene algún problema, por ejemplo, de salud, un tema de fiebre, en medidas que tú puedas hacer, ¿no? Hay un granjero en Australia que ya no se va por las mañanas a ver las vacas, se conecta a su ordenador y desde su ordenador ve cómo es el estado de cada una de las vacas. ¿Qué ocurre si una de las vacas da alguna señal de alerta y si el sistema da alguna señal de alerta? Pues lo que haríamos todos, manda un dron con cámaras, lo manda al punto donde está la vaca, que tiene su GPS, y hace una revisión visual en remoto de lo que le está ocurriendo a la vaca. Y ya, en base a eso, toma la decisión de si físicamente hay que irse a ese espacio, ¿no? Eso sería un ejemplo donde cambia completamente la experiencia que tienes como granjero, ¿no? para realizar lo que tienes que hacer. E imaginaros la capacidad que da de actuación con muy pocos medios reales, con muy pocos recursos y en extensiones grandes de hacer cosas, ¿no? El otro ejemplo que os voy a poner es un vídeo de una experiencia de un proyecto real en Perú. Hola, bienvenidos a Pucallpa, el corazón de la selva peruana. Un lugar con frecuentes lluvias, altas temperaturas e intensa vegetación. En Pucallpa todo el mundo se moviliza en moto. Es el principal medio de transporte y además es una fuente de trabajo. Nuestro cliente Honda es el líder de ventas de motos en el Perú. Aunque parezca extraño, ser una marca prestigiosa comenzó a ser un problema, ya que surgieron una serie de secuestros donde los delincuentes, por las motos más valoradas, solicitaban un rescate más alto. Es así que las personas empezaron a dudar en comprar una moto Honda. No podía estar tranquilo en casa, en la universidad y mucho menos en los restaurantes, porque tenía que estar siempre pendiente de la moto para que no se la llevaran. Ante este problema nos reunimos con Telefónica, quienes nos propusieron traer la solución mediante la tecnología. La solución incorpora varios componentes: un GPS, una SIM como la que tenemos en nuestros teléfonos y finalmente un acelerómetro. Con estos componentes obtenemos toda la información de movilidad de la moto, incluso cuando tiene el motor apagado. Se trata de un dispositivo sencillo que en el caso de Honda ha seguido un proceso delicado de personalización. Uno de los principales desafíos fue la homologación del dispositivo GPS con las motos Honda. Además, otro de los retos superados fue encontrar un lugar dentro de la moto donde el dispositivo no pudiera ser detectado. De pronto, nuestras motocicletas venían con un tranquilizador de serie. Era como decir, si se la roba, sabemos cómo encontrarla. Algo así como devolver a la gente las ganas de presumir su moto. Bueno, si os fijáis, lo que estamos utilizando es la tecnología de las cosas para un problema muy concreto. Al final, la tecnología resuelve problemas reales y simplifica problemas que tenemos. Los casos de uso son infinitos, hay que ir encontrándolos de uno a uno. Y yo me gustaría contaros un poco, porque es donde trabajamos más nosotros, trabajamos más en la transformación del espacio físico, que cuando lo dices así dices que eres albañil. Dices, no, transformo digitalmente el espacio físico. ¿Qué quieres decir con eso? Que trabajamos para modificar el espacio de forma que responda a las necesidades que tiene ese espacio. Y un ejemplo muy claro es el retail, las tiendas. Alguien quizás de vosotros podrá pensar que las tiendas en algún momento desaparecerán, porque se puede comprar todo por Internet. Y otro pensará que no van a desaparecer nunca, ¿no? La realidad es que hay una crisis importante del comercio físico debido específicamente al crecimiento de Internet. Y cómo se está atacando este problema desde el Internet de las cosas es lo que quería rápidamente resumiros aquí, ¿no?
Tenemos ese crecimiento del comercio electrónico que se lleva las compras de conveniencia al espacio, al online. Cuando yo sé que voy a comprar exactamente un producto, yo me voy al online y lo compro. Es más, habréis a lo mejor visto los botones que lanzó Amazon, que lo llamaban los dash button, que pegabas en la nevera y que tenías un botón para la leche, otro botón para el detergente, otro botón. Y entonces tú decías, oye, que me falta leche, hacías tiqui, 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 y sin conectarte a tu ordenador, ese botón automáticamente hacía el pedido para ti y te llegaba al día siguiente sin costes de envío, ¿no? Esa compra de conveniencia va a tener tendencia a irse al mundo online. Es muy cómodo hacer eso. Pero, por otro lado, tienes otro problema, y es que el comprador actual tiene un perfil dual, tiene esa mezcla de los dos universos de Fringe que comentaba antes. Ese perfil dual le hace que no entienda un entorno donde no pueda estar utilizando las facilidades que le da el móvil, ¿no? Con lo cual, el comercio físico se encuentra con estos dos problemas, ¿no? El crecimiento de Amazon, pues, sabéis las cifras que salen, el crecimiento de Amazon o de cualquier otro tipo de comercio electrónico les está matando. Y, sin embargo, estamos viendo muchos retailers que, gracias a la tecnología y gracias a la Internet de las cosas, están modificando esta situación, ¿no? A este concepto de aplicar la tecnología de Internet de las cosas al espacio retail se le llama Smart Retail, ¿no? Pero, básicamente, ¿qué es esto del Smart Retail? Pues yo lo defino en 4 conceptos fundamentales, ¿no? Y me quedaré te dejaré para el final el de la experiencia, ¿no? El primero es un concepto que le llaman omnicanalidad. Omnicanalidad es un concepto que en griego quiere decir que todos los canales son continuos, ¿no? Pero que se ha utilizado mucho para decir, bueno, pues yo puedo comprar por Internet y puedo comprar por teléfono y puedo comprar en presencial, etcétera, ¿no? Lo que pide aquí el cliente es ser dual, es tener esa puerta entre los dos universos abierta continuamente. Es decir, que yo esté en el espacio físico y puedan ocurrir cosas en mi móvil, que es mi otra personalidad, y viceversa, que yo esté trabajando con mi móvil y pueda delegar o postergar cosas al espacio físico, ¿no? Ese concepto es imprescindible para la supervivencia del retail. Es muy complicado que un retail que no tenga en cuenta esa dualidad que tiene el usuario pueda sobrevivir. El segundo, obviamente, es la eficiencia. Los márgenes que tiene el retail son márgenes muy pequeños. Quizás el retail de moda tiene un poco más, el retail, lo que es el grocery, lo que son los supermercados, tiene unos márgenes mínimos, y cualquier proceso que aumente la eficiencia de ese entorno es muy valioso. Por ejemplo, que yo reduzca los tiempos de espera, por ejemplo, que reduzca los tiempos de entrega de un producto en tienda al cliente, por ejemplo, que reduzca los tiempos de inventario. Hay una feria muy importante del retail en enero todos los años en Nueva York, y una de las cosas que más me llamó la atención era que hacían el inventario de todos los productos que estaban con una etiqueta RFID, que es una tecnología dentro del campo de Internet de las cosas no conectada a larga distancia, o sea, conectada a corta distancia, y entonces paseaban un dron por la tienda y iba leyendo todas las etiquetas RFID a distancia, en modo radio, y te hacía un inventario por las noches, cuando la tienda estaba cerrada, ¿no? Lógicamente, la pérdida de mercancía con un concepto de este tipo pues, cambia muchísimo, y eso es eficiencia. Pero un punto fundamental es el concepto de la experiencia, ¿no? La compra de conveniencia se va a ir al mundo online y se está yendo al mundo online, pero hay una compra que es de experiencia, que no es de conveniencia, ¿no? Nosotros algunas veces vamos a comprar y otras veces vamos de compras. Igual que no vamos a un restaurante a alimentarnos, o no vamos a un restaurante a alimentarnos solo. Elegimos el restaurante por los alimentos, pero también por la experiencia que me dan. Y pagamos mucho más por la experiencia que por los alimentos. Eso es evidente, somos así de especiales, ¿no? Ese concepto en la parte de retail se aplica también. El que tú puedas modificar la experiencia de compra para que sea una experiencia satisfactoria, más cómoda, pero también más, digamos, que llene más al usuario, es clave para el comercio físico. Una experiencia que además es muy difícil de repetir en el mundo online. Y ahora abundaré un poquito más en la experiencia, pero todo esto, ¿qué hace? Genera datos, y esos datos, que efectivamente no son información, se convierten en información y se convierten en conocimiento del cliente. Un conocimiento respetuoso con la privacidad del cliente, no quiere decir que todas las iniciativas que hay de este tipo son totalmente anonimizadas, etcétera, pero que te permiten saber más
de qué está ocurriendo en tu comercio. Las tecnologías de Internet de las Cosas permiten saber en qué zonas de la tienda se compran qué productos e incluso qué personas repiten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en la Terminal 4S aquí de Barajas. Si habéis ido en el último año, hay una tienda enorme con muchísimas de duty free, con muchísimas pantallas, muy espectacular en todos los aspectos. Y es una tienda donde la publicidad se basa en el planning de vuelos que van a salir, porque se sabe que ciertos destinos de vuelos, ciertas nacionalidades, compran más unos productos que otros, ¿no? Los turistas rusos compran unos productos distintos a los turistas chinos, y los españoles que se van de viaje compran unos productos distintos también. En base a eso, la tienda se reconfigura a nivel de experiencia basado en esos conceptos que, como veis, no son privados, porque en un avión hay mucha gente, no llegas a personalizar a la persona, ¿no? Sí, lógicamente la persona pues, no da su permiso, ¿no? Pero en la experiencia quería poneros este ejemplo. Esto os podéis imaginar lo que es, ¿no? Esto es una parada de autobús, ¿no? Las paradas de autobús pues, tienen una funcionalidad que es esperar el autobús, como su nombre indica, ¿no? Y nosotros podemos tener una parada de autobús de este tipo, pero podemos tener una parada de autobús como esta, ¿no? En Montreal. Es una parada de autobús donde los asientos forman columpio, pero no solamente eso, sino que cada uno de los columpios toca una nota en un registro distinto, ¿no? De forma que se pueden intentar hacer melodías entre los columpios, ¿no? Y entonces, el concepto de esperar el autobús es muy parecido, pero este es mucho más divertido. Y la espera se hace más corta y efectivamente tiene un valor especial para el cliente, ¿no? En esta línea os quería poner un último vídeo sobre cómo podemos cambiar esa experiencia en un comercio, en concreto de moda, ¿no? Para que veáis, y esta experiencia, aunque es un vídeo tipo renderizado, pero es una experiencia que ya existe. The store of the future, hyper-connected shopping. The customer is having a party and wants to buy some shoes. She opens her favorite store's app and chooses some high heels. As she doesn't have much time, she starts shopping on her mobile and then goes to the store to try them on. When she enters the store, she sees some other shoes she likes, and she adds them to her shopping bag. She uses the app to ask to try on the shoes. She simply has to go to the fitting rooms, where they will be waiting for her. The process of trying on items is faster and more comfortable, with no queuing necessary. Using the app, she pays for her purchase and takes the shoes with her. Upon payment, the system recognizes the purchase, and the shoe security tags are immediately deactivated. Before leaving, she suddenly remembers that it is her niece's birthday soon, so she buys her some ballerinas. This optimal shopping experience for the customer also has benefits for the store owner. With the Telefonica store service, store owners can know exactly where customers have been and what their social demographic profile is. And they can identify the busiest areas of the store thanks to a heat map. Going shopping is great, but doing it faster and having more time to enjoy yourself, well, that's better. Fijaros los conceptos de este tipo de compra. Primero, estamos hablando que es una compra que puede pasar del mundo online al offline en cualquier momento. Es decir, yo, lógicamente, si no estoy en la tienda física, no puedo comprar en online, pero si he estado comprando en online y llego a la tienda física, la tienda sabe que tú estabas comprando en online y tu aplicación lo sabe y puedes, por ejemplo, probarte los zapatos, ¿no? Estamos hablando de una tienda que sabe dónde están todos los zapatos. Le podríamos llamar el Internet de los zapatos a esta tienda, ¿no? En todo momento sabes dónde están los zapatos y sabes a qué clientes has sacado esos zapatos, porque los han pedido vía la aplicación. Imaginaros la cantidad de información de cómo, de qué productos se prueban más, de qué tallas se prueban, de qué tallajes están bien hechos de los zapatos se pueden conseguir y de cualquier otro tipo de aspecto, ¿no? Lógicamente esto requiere, como decíamos antes, usuarios muy digitales, pero la tendencia en el espacio físico es esa sensorización, ese conocimiento de dónde está todo y eso aplicado a la modificación de la experiencia, ¿no? Pero en definitiva, un poco lo que os decía al principio,
Cuando hace muchos años, y bueno, no hace tantos años en los pueblos, o cuando vas al pueblo en verano, yo todavía pasa, muy poco digitalizados, pero se acuerdan que tú siempre compras este producto. O dice, oye, siempre pides 2 barras, yo ya he pedido 4, ¿qué pasa, que han vuelto a venir tus primos? Y dices tú, ¿y cómo sabe este señor que...? Bueno, pues porque lo que pasa es que él no lo tiene estructurado en modo Big Data, pero ese tipo de comercio siempre ha existido, ¿no? Lo que da la tecnología es una facilidad de acelerar e industrializar eso de alguna forma, ¿no? Y por mi parte, poco más. Muchísimas gracias.